todos quienes estemos aquí. Ya está. El ejercicio que les quiero proponer es que a partir de este índice que ya está en pantalla, cada una de las personas que estamos aquí participando, pues me proponga leer alguna de las palabras que quizá les guste, les atraiga o les disguste. Y luego, enseguida que yo lea la palabra, pues ustedes puedan compartirnos una palabra que piensen que les gusta, que consideren que puede ser parte de un ejercicio de diccionaria y nos digan cuál es esta palabra y cómo la definirían. No necesitamos definiciones académicas ni muy pensadas. Lo que necesitamos en todo caso, pues es detonar nuestra reflexión para, digamos, lo que es un objetivo de un ejercicio como este. Pues antes de decirles un poquito de qué va Diccionaria y que la lea para ustedes algunas de estas palabras, pues les digo que la misma Diccionaria es parte de una práctica mucho más grande que es la de hacer libros. Hacer libros y publicar lo que nosotras pensamos o los colectivos o colectivas que están cerca y que tenemos proyectos. Hacer los libros de los temas que necesitamos, de las reflexiones que nos gustan. No siempre esas temáticas las vamos a encontrar en las librerías y casi nunca esos libros van a ser como espejo de quienes somos. Por supuesto, es importantísimo leer. Bueno, a mí me encanta leer y muchas de las cosas que caen de libros que caen en mis manos, pues los leo. Creo que casi nunca nos imaginamos el ejercicio de nosotras hacer los libros. Tenemos como algo, como una idea preconcebida, fija, de que los libros son algo que viene de fuera, que alguien más realiza y que si acaso nos van a publicar, pues es porque ya estamos siendo escritores de prestigio o tenemos mucho dinero para poder pagar una conocida, como la llaman, pues, como dije, de prestigio, para que nos publiquen. Y no nos imaginamos que podrían tener los oficios que hay alrededor de hacer un libro. Hace 13 años. El mes que entra los vamos a cumplir. Estamos preparando un acto literario, un acto poético literario que espero nos quede muy bien, que estarán todas invitadas para estar nosotras festejando que no nos hemos rendido durante estos 3 años y que incluso Espejos somos 13 años, dije 13 años y que incluso Espejos Somos ha sido también, ha influenciado, ha inspirado a otras pequeñas editoriales que han surgido, no solo en Chiapas, también en México, rompiendo también la idea de que la autopublicación significa que no eres bueno en lo que escribes, claro que no. Significa que nos hacemos cargo de nuestro pensamiento, que pensamos también en la soberanía cognitiva y que hay ideas y hay libros que necesitamos simplemente para nuestras colectivas inmediatas, ¿no? Como por ejemplo me viene a la cabeza uno que se llama Hacer un caracol donde vivimos, que sería la manera mexicana indígena de decir descolonizar este lugar, ¿no? Hacer un caracol donde vivimos, pues quiere decir que en nuestros espacios inmediatos, cotidianos, familiares, colectivas, planteemos relaciones no verticales, sino horizontales, trabajemos juntos y también, pues, muy importante, el hecho de cultivar la tierra, aunque sean macetas, como nos lo decía la gran Magdalena, ¿cómo se apellida? Magdalena García Durán.
Durán, gracias, la concejala del SIC, de quien tomamos esta frase de hacer un caracol donde vivimos, que es la propuesta que ella, como concejala del SIC, nos hizo. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Hacer este pequeño libro con las palabras de las mujeres en aquel encuentro, con este nombre, hacer un caracol donde vivimos, es nada más una pequeña muestra de lo que podemos hacer y colectar las ideas para el servicio y la utilidad de nuestras comunidades. Bueno, un poquito de eso va Espejo Somos. Pueden entrar, por supuesto, a nuestra página o a las redes para ver de qué va este ejercicio de hacer tus libros. Y, por último, la palabra clave, leer, escribir. No solo leer o no solo escribir como ejercicios diferentes, sino como la misma palabra, el mismo verbo y el mismo ejercicio. Si tú haces tus libros, pues estás leyendo, escribiendo. Y esa palabra puede ser revolucionaria en nuestras prácticas cognitivas y nuestra idea de cómo construimos juntos el conocimiento. Bueno, ya me voy a quedar aquí con este rollo de por qué nuestra editorial, y ya voy a pasar a comentarles sobre Diccionaria. La hemos trabajado pues ya desde hace tal vez 2 años y medio, 3 años que estábamos trabajando este libro. Finalmente lo hemos podido publicar en enero de este año. Y bueno, ustedes en pantalla tienen apenas el principio del índice, pero no se vea si es que podemos bajar un poco el cursor para que se vea todo el índice. Claro. Pero bueno, les comento que tiene 76 conceptos. Ajá, Ana Clau, sí. No sé, como propuesta, sí. Te iba a decir, si vamos cada una de nosotras como leyendo justo las palabras del índice y la que a cada una, como nos dijiste hace ratito, a la que nos resuene, ahí pudiéramos parar y hacer esta reflexión de qué nos resuena, qué nos vibra, y así a ver hasta cuánto del índice, de palabras del índice, podemos ir resonando, pero no sé si, o quieras que leamos todas las palabras, o no sé, como por ahí, como propuesta, pero no sé si vaya bien o no, así como irnos pasando la voz e ir leyendo todas como estas hay palabras tan potentes que luego las decimos y no las sentimos, son eso, que nos conmuevan las palabras. No sé, pero... Sí, claro, Bea, esa es la idea, que todas participemos, pero como estamos en línea y no nos vemos, o al menos yo no veo a nadie, espero que me estén viendo a mí, pues claro, esa sería la idea, que a partir de este índice, a quien le guste que se lea esa palabra, yo la leo. Pero a cambio, quien eligió la palabra nos dice, como dice Bea, qué le pareció, qué le resonó, qué de acuerdo o qué de desacuerdo, y de ser posible, lo que es mi propuesta, que nos diga su propia palabra. Espero que sea clara mi intención, y simplemente antes de comenzar nuestro ejercicio, les diré que toda la diccionaria está escrita en lenguaje inclusivo, es decir, hemos utilizado la E en vez de la O, que es o plural o masculino. Hemos utilizado la E, por ejemplo, aquí se ve, bebés querides. Y en otras hemos cambiado la O por una A, como la palabra cuerpa. Y el significado, por supuesto, que también se transforma, no es lo mismo decir cuerpo que cuerpa. Y pues ya decirles que hemos participado en la elaboración de este diccionaria, 5 mujeres. Lo he escrito todo, todas las palabras las he escrito a partir de una reflexión colectiva durante los peores meses del confinamiento, y ha quedado este resultado.
que ha gustado, se ha difundido muchísimo, hemos encontrado personas que también lo han replicado, lo han también copiado, pero no importa, al contrario, lo importante es que la idea se difunda, que todas podamos pensar en una habitación de todas, tomando la idea de Virginia Woolf, en vez de una habitación propia, una habitación de todas, donde quienes participen en ese pequeño caracolito que es la habitación de todas, pues puedan leer, escribir y publicar su propia diccionaria, es decir, las palabras que les dan identidad, que les mueven, que nos indican hacia dónde vamos, en fin. Eso sería nada más para introducir y ahora sí, Bea, pues quien se anime a pedir una palabra, la leo, ¿va? ¿Están ahí? ¿Sigo yo ahí? ¿Me están escuchando? Sí, 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 nada más. Sí te oímos, sí te oímos. Es que sí. tenemos que cerrar el micro. Perfecto. Porque si no se mete el ruido. Claro. Es que no puedo poner mi carita porque ando compartiendo pantalla, pero las que pudieran, aunque estemos despeinadas, y eso es parte de la habitación de todas, eso es lo lindo, y sí, y a lo mejor, así como estamos en línea, no sé, se me ocurre también, Ana Clau, a lo mejor como podemos ir leyendo como 10 palabritas y escoger de esas 10, si no pueden leerlas acá de la pantalla porque está muy chiquita la pantalla o eso, leer 10 palabritas y de esas 10 escoger y así como ir pasando la pelotita, como por ahí pudiera ser, y así escogerlas como al azar o no sé, como eso. Bueno, pues somos muy poquitas, pero si nos ponemos pilas, pues todas podemos participar. Propongo que yo empiece leyendo una palabra que es justo la primera con la diccionaria, que es la palabra abdicar del poder. Hay muchas, pero todas, lo que se me hace interesante y pues bien chido de este diccionario es que todas las palabras están relacionadas unas con otras. Es un sistema, no es una compilación de palabras que sacamos de otros diccionarios del feminismo. No, es una obra original y cada palabra está definida por nosotras, pero vinculada, y eso es lo sistémico interesante, con las demás, de tal suerte que cuando ustedes tienen este libro en sus manos, pueden empezar por atrás, por adelante, por en medio, por la palabra que les guste, que es la idea que yo tenía para hacer esta compartición. Pero la primera palabra, abdicar del poder, me parece que es emblemática de todas las demás porque marca la línea del tipo de feminismo que nosotras estamos describiendo y proponiendo aquí. ¿Por qué? Porque no es un feminismo que aspire a tomar el poder. En todo caso, se parece más a los feminismos indígenas, como el feminismo, no feminismo de las mujeres zapatistas, o el interesantísimo feminismo de las compas bolivianas, que aquí incluso viene definido que es el feminismo comunitario antipatriarcal, que es una colectivización del poder. Esa es la base de estas ideas. Si nos empoderamos es para desempoderarnos, porque ahí estamos cuestionando de manera, espero, no ingenua, por ejemplo, el trabajo de muchas ONGs que se plantean empoderar a las mujeres. ¿Pero para qué? Pues no sé, tal vez para que tengan una igualdad con los hombres, pero no para cuestionar el sistema, que es un sistema justamente hecho de jerarquías y de relaciones de poder desde las más mínimas, por ejemplo, madre-hija o relaciones de pareja, hasta las más complejas y sociales como el Estado. Entonces, abdicar del poder me encantó comenzar con esa palabra que dice ni mandar ni ser mandada.
Y si me permiten y no les aburre demasiado, voy a leer un poco rápido también, de esta palabra para que nos haga idea. Y dice así: las relaciones de poder perpetuadas durante cientos de generaciones humanas han llevado a un sistema de dominaciones, es decir, de poderes institucionalizados, legitimados y funcionales. Estos hacen posible tanto una cultura como una subjetividad patriarcales que comprometen nuestras emociones y energía vital en torno a la competencia jerárquica de todas nuestras relaciones. Bueno, sigue, ¿no? Y me salto tantito. De tal suerte, la invención de nuevas mundas alternativas al capitalismo precisa la abdicación de estas relaciones verticales y jerarquizadas en torno al símbolo del patriarca y la ideología racista de los vencedores. Me salto y termino. Las mujeres también ejercen poderes, aunque estos sean subordinados. También actúan como agentes patriarcales cuando reproducen el machismo. Hacer conciencia de esto puede ayudarnos a entender qué papeles estamos jugando y sobre quiénes ejercemos una nanodominación. Sincerarnos respecto a todo lo que hacemos para controlar al otro es quizá el primer paso para dejar de reproducir relaciones de manipulación en las cuales podemos ser las víctimas, pero por eso mismo también las victimarias. Bueno, esta es la idea central que, digamos, es como el esqueleto de la diccionaria, la idea de renunciar a las relaciones de poder, porque en un caracol, en un espacio de caracol, no podríamos pensar en que alguien es jefe y alguien subordinado, en que alguien obedece y alguien manda, sino en que todo es lo más difícil, en que todos trabajemos con la misma intensidad para resolver la vida de todos, no para ejercer poderes y, como lo dicen los indígenas, no tanto en un discurso, sino en su propia práctica, como la de su gobierno, pues horizontalizar las relaciones de poder, que todos participen, aunque sea de manera secuenciada en una organización, pero que todos participen de las decisiones. Pues así empieza la diccionaria y a ver qué tienen que decirme o me sigo. Si quieren, compas, podemos levantar la mano o abrir, como dice Ana Clau, somos poquitas, entonces abrir el micrófono y tomar palabra. Y aquí, por ejemplo, tomo la palabra, Ana Clau, y por ejemplo, abdicar el poder. Aquí como no sé si por la formación o por la curiosidad que siempre me habita, es también cómo está construida la palabra, de dónde viene la palabra abdicar, ¿no? Como también hacer esa reflexión si esa palabra, por ejemplo, abdicar, tiene sentido, por ejemplo, en los pueblos originarios, pues, ¿no? ¿De dónde viene? Me imagino que es del latín o del griego, ¿no? Como hacer ese ir, de dónde vienen nuestras palabras que habitamos, o sea, es la negación, pues, ¿no? Abdicar, no sé, pero no sé qué sería como dicar, ¿no? Como decir, no sé, por ahí viene la intuición, pero... Pues abdicar es renunciar a un poder y cederlo a otro. Denunciar. Se utiliza mucho, o sea, abdicar quiere decir renunciar al poder y cederlo a otro, y se usa mucho en las prácticas, por ejemplo, de los reinados, ¿no? Lo que estamos proponiendo es utilizar la palabra para renunciar al poder individual y jerárquico y entonces en su lugar construir un sistema de contrapoderes, que es otra palabra que está muy buena.
pues bueno, así utilizamos, por eso utilizamos abdicar. Obviamente, pues nuestro idioma materno es el español, y aunque en muchas de estas palabras están traducidas las prácticas comunitarias de los indígenas, que obviamente los pueblos indígenas del Abya Yala son quienes han inventado esta palabra práctica de la comunidad, de comunizar, que bueno, que ahora está de moda y que, no sé, ahora hasta los ricos hacen comunidad, válgame Dios. Pero en realidad la comunidad significa compartir los poderes de gobierno para el bien de todos. Por ahí iría, Bea. Gracias, Ana Clau. Oye, ahorita que dices de comunidad, y también comunidad significa, perdón la palabra, pero significa chinga, ¿no? O sea, también es esa parte que, como dices, eso de los ricos también quieren comunidad, pues sí, pero no quieren la chinga que conlleva la comunidad, ¿no? Y que trabajen los otros. Pues bueno, espero haber al menos despertado un poquito de curiosidad con lo que les digo y que escuchar su voz. Sí, me estaban diciendo, que ya ven, quieren que baje que vaya bajando la pantalla, vamos leyendo las palabras. Díganme, compas, ¿cómo le vamos haciendo? Pues sí, bajando la pantalla para ¿Voy bajando? Viendo. Me dicen si voy lento, despacio. Yo voy a pasito de caracol, entonces. Y si de pronto a alguien le suena una palabra, pues ahí dice. Ahí me dicen, para. Stop, ¿no? Y ya leemos esa palabra. Buenísimo. Clau, ¿y nos dices dónde podemos adquirir esta maravillosa diccionaria? Pues les comento con muchísimo gusto que nuestra primera edición está a punto de agotarse de tal éxito que tuvo, pero todavía quedan ejemplares. Nosotras, por ejemplo, si ustedes nos lo piden a nuestras redes sociales, lo enviamos por correo. Y bueno, en la Ciudad de México, pues se puede encontrar en la hermosa librería Mostli Escandón y también en la librería Utópicas. Y bueno, y si no, puede llegar a cualquier rincón del mundo por vía del correo con comunicarse a nuestras redes sociales para ponernos de acuerdo. Pero bueno, ya vemos que aquí Bea va bajando la pantalla y tenemos otras palabras importantísimas, como por ejemplo, cosmogonía colonialista, ¿no? O sea, cómo nuestra mente está colonizada y también cómo darnos cuenta de ello. Despojo, porque es una palabra clave para explicar la situación que padecen los pueblos en México, que son ellos mismos quienes la han propuesto como el despojo, como la explicación, ¿no? de la relación capitalista con los territorios. O diagnosticar nuestro colectivo, porque pues también proponemos la diccionaria como una terapéutica de todas, en la que en esa habitación de todas, pues podemos conversar qué nos pasa, qué problemáticas tenemos. Y por supuesto, una vez diagnosticado lo que nos pasa y lo que nos sentimos, pues inventar y practicar las soluciones. Bueno, sigue, porque apenas va en la D, ¿no? Tal vez lo puede usted bajar un poco. Oye, Ana Clau, por acá Dulce, yo creo que es Dulce Páramo, nos dice que sí, podemos leer Arqueología del Saber. A ella le llamó la atención. Por supuesto. Le resonó, ajá. Pues ahí les va Arqueología del Saber, que dice así: Arqueología del Saber, el título de un libro extraordinario escrito por Michel Foucault.
Al documento histórico, afirma el autor en este texto, hay que trabajarlo desde el interior y elaborarlo. Es genial esta manera de pensar la historia, como una metáfora, como la excavación que construye sus tepalcates, los analiza y los pone en relación. Es todo un método que aquí incorporamos para apoyar en la realización de las sesiones en la habitación de todas. Los tepalcates, unos fragmentos de nuestra vida e historia que nosotras, como arqueólogas de la memoria, transformamos en monumentos, símbolos y mitos que son sobre nosotras mismas y nos ayudan a entender nuestra raíz, así como el nudo conflictivo con el pasado. También, para no perder el faro Foucaultiano, nos ayudan a enfocar la lente en algunos acontecimientos de ruptura en la vida. Entendemos así la elaboración de un relato historiográfico a partir de los momentos de crisis y no de las continuidades de la sociedad, lo cual siempre nos dará más pistas. Pues ese fue Arqueología del Saber. Nosotras, al final de este libro, hemos puesto una lista de autores, que son muchos. Solamente les voy a dar una breve idea de quiénes son, pero son tanto mujeres feministas muy importantes, como hombres, que consideramos que aportaron a este pensamiento de la diccionaria y del feminismo. No sé si lo van a estar de acuerdo conmigo, pero hay teóricas del feminismo, pero también hay teóricos. Entonces, algunos de los escritores que nosotras tomamos para hacer este libro, no son todos, pero son algunos como Abdullah Apo Öcalan, por supuesto, él empieza la lista. Incluso hay una entrada, si lo bajas más, querida Bea, también hay una entrada para las mujeres del Kurdistán. Adriana Guzmán Arroyo, Alaide Fopa, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Celia Morós. Me estoy saltando, pero por ejemplo está Claudio Naranjo. Bueno, pero más despacito, vea, porque no sé, lo podamos leer. También decía, está Claudio Naranjo, el gran, ¿cómo se dice? El gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien demuestra desde mediados del siglo pasado por qué y cómo es que las razas humanas no existen. Floriberto Díaz, por supuesto, con la idea de comunizar, muchos otros, pero por ejemplo está Federico Engels, quien con su libro, su gran libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es quizá uno de los primeros libros feministas de la historia occidental, y está escrita por un hombre basado, por supuesto, en las notas y los estudios de otro hombre, su gran amigo, Carlos Marx, la idea de que las mujeres son oprimidas en la familia y la idea de que la historia de la familia monoparental o nuclear o patriarcal está construida en términos de someter a la mujer en beneficio de un patriarca. Es una idea que muchas feministas retoman sin citar al Engels. Y bueno, creo que tiene un origen marxista, esta idea que pues se reconoce pues aquí con este libro. Pero bueno, les digo otros autores, me salto un montón, pero nada más es una muestra. Pues Liliana Mizrahi, Lorena Cabnal, Margaret Mead, María Guerra, Marta Lamas, Max Weber, Michel Foucault, como acabamos de leer, su idea de la arqueología del saber en cómo construimos la historia, cómo reconstruimos nuestra memoria. Mikhail Bakunin, por ejemplo, el gran anarquista ruso, antagonista de Carlos Marx, y a quien Carlos Marx le da un poco en la torre en la Primera Internacional, y el anarquismo queda relegado por el propio marxismo hasta ahora de unos años, pues ya a la fecha que se retoma con más fuerza el anarquismo como filosofía, como idea de vida.
más allá del Estado, que también tiene mucho que ver con el trabajo de los indígenas, cómo se ligan y se tejen las historias mundiales, los temas, es muy interesante. Por eso hacer una diccionaria puede darnos mucha claridad sobre esto. Pues por supuesto Rosa Luxemburgo, Rosario Castellanos, en fin, Simone de Beauvoir clásicamente, Susan Sontag, Susie Castor, ¿no? La socióloga haitiana, y bueno, muchos más, pero ponemos a estos autores con su biografía y un poco de su obra comentada para complementar el estudio de los feminismos aquí en Abya Yala, pero en todo el mundo. Sí, las escucho. Ay, no veo quién levantó la manita, Clau. Ajá. Ey. A mí me gustaría, si me lees, Clau, vivir, el acuerdo es vivir. Ay, qué bonita palabra, que además en mi subjetividad me une a Clau. Claro que sí. Pues vivir el acuerdo es vivir, en la letra V de vaca, dice así: la vida es el único valor universal. Es lo que nos hace a todos iguales en el universo de la conciencia. El acuerdo es vivir es una consigna que surge de la propuesta de las mujeres zapatistas en el primer encuentro de mujeres que luchan, Chiapas, Caracol de Morelia, agosto de 2018. Acordamos vivir, es decir, hacer todo para mantenernos vivas y luchando para derrotar al capitalismo con su patriarcado y su violencia opresora y depredadora. Acordamos mantenernos vivas a toda costa, cambiar la señal, hacer otra grieta al muro, conservar la velita encendida y heredar la memoria que tan necesaria será en el postcapitalismo. Eso fue para Clau. Muchas gracias. Sí, tiene mucho significado, ¿no? Todas las que estuvimos allá en ese encuentro y que hicimos ese acuerdo, pues sí forma parte de nuestras vidas. Qué bueno que acá se recupera. Gracias. Ana Clau, ¿podrías leer poesía? Claro. En la P están las palabras patriarcado, poesía y poder. Leo poesía. La poesía es lo contrario al patriarcado, porque nos dice algo que no imaginábamos, algo acerca de nosotras mismas, algo que sirve para sanar, trascender, entender y gozar tan solo con un canto. Por esa razón, como lo dijo Audre Lorde, para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Y no se trata tan solo de palabras. Se trata de que al develar quiénes somos, accionemos la solución e inventemos otra realidad posible. La poesía es la palabra que no conocías, pero que te apropias para sentir y dar nombre a lo innombrable, así como para hacer más real la realidad y potenciar la imaginación. Cruzar las calles con los ojos cerrados o atravesar los muros que nos aprisionan. Ojalá siempre habláramos con versos. Así evitaríamos tantos maleficios como los twitters y las redes odiales. La poesía es lo contrario del patriarcado porque guarda la memoria y la dice con palabras sorprendentes. Como escribió María Guerra, si la poesía es luz, entonces los poetas detendrán las sombras. Ahí está.
pida su palabra, aquí estamos. También me hubiese gustado que ustedes compartieran palabras que consideran importantes para una diccionaria o que les gusten. Justo les voy a compartir ahorita el sentir de que, bueno, yo no sé, pero mi ojo vio, o sea, no vi las otras dos, Ana Clau, no vi ni poder ni patriarcado. El ojo lo que miró fue poesía. Entonces, es eso, ¿no? Como la intuición también que dejarnos llevar por la sorpresa también, ¿no? La sorpresa me parece también una palabra muy linda, pues, ¿no? Que también nos invita a la curiosidad, a preguntar y a seguir imaginando. Y ahorita que leíste lo de que poesía es antipatriarcal, el otro día justo en otro grupo aquí de Mujeres y la Sexta, estamos hablando de las lágrimas, ¿no? Entonces, después de toda una reflexión, como que salió esto de, pues es que las lágrimas son antipatriarcales, pues, ¿no? Entonces, ahorita que poesía es antipatriarcal, ¿y qué pasaría si se juntan las lágrimas con la poesía? Pues, ¿no? También, o sea, ¿cómo vamos haciendo esas otras formas de vivir las palabras, de habitar las palabras, ¿no? Por esos huequitos. Exacto, pues las lágrimas yo creo que sí se parecen a la poesía o pueden ser una forma física de ella. Siempre que entendamos por poesía aquel sentimiento manifiesto de una manera poco común, y aunque las lágrimas son una función fisiológica, también son la expresión libre de nuestro sentir. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, que las lágrimas pueden ser antipatriarcales en la medida que rompan las jerarquías y el deber ser de no expresar nuestros sentimientos o mantenernos como una roca frente al dolor, claro que no. Nosotras sabemos que la lucha no es una guerra, ni es un combate, pero quien la lleva, quien la practica, la promueve, sabe que también es dolorosa y que lo hacemos, no solo es dolorosa, sino que viene impulsada por el dolor. No es nada más una pose o, por supuesto, mucho menos una foto para nuestra egoteca de las redes sociales, no. Y también creo que la lucha tiene y necesita una reflexión. Necesita que pensemos qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Por eso un ejercicio como diccionaria puede ser muy útil, para nada elitista y para nada academicista. Me hubiese gustado que hubiese más compañeras para compartir esto, pero es difícil, pero a lo mejor pensar que se trata de un libro puede resonar aburrido, pero para nada. Creo que hacer nuestros propios libros es sumamente entretenido. Además, nos dota de mayores capacidades de pensamiento y reflexión. Por aquí tenemos a Edith, Fellow Gister, que no sabemos quién es, y está
Lubina, ustedes no, les gustaría. Pueden escribir en el chat y por aquí las recogemos, también qué palabra quisieran y aquí se la compartimos a Ana Clau. Por aquí le di transculturación y cultura. Nos pide la Edith, si pudieras leer, Ana Clau. Claro que sí, déjenme lo encuentro. Peticiones. Bueno, miren, en la T tenemos la transculturación y además tenemos tristeza de las mujeres. Como Edith lo pide transculturación, aquí les va. La transculturación que buscamos se teje a la par que nuestras luchas. Vamos gestando así al pueblo planetario. La transculturación es un proceso de transmutaciones culturales ocurridas por el contacto entre personas culturalmente diferentes, que a partir de su encuentro transforman algo de su propio entendimiento del mundo, al perder parte de sus certezas y sintetizar otras nuevas. El sabio cubano Fernando Ortiz acuñó este concepto de transculturación en 1943 para dar cuenta de la experiencia de la cultura cubana. Por eso nos gusta, porque hace parte de una epistemología latinoamericana que explica los procesos derivados de la colonización europea, no como aculturación o deculturación, como lo vieron los antropólogos occidentales, sino como transculturación, que implica la participación activa de los diversos sujetos culturales en la creación de una cultura emergente. En esa cultura emergente, hecha por nosotros, desde todas partes del mundo, la que inventa sus idiomas y las palabras universales para hacer la chispa de la rebelión ante el calentamiento global en cualquier rincón de la Tierra. Y es por ello que importa asumirnos como transculturales, porque esta idea desactiva cualquier racismo o machismo. Bueno, está potente esa palabra, espero que les guste, que nos haga pensar. Y también pues nos lleva también a la reflexión de las trampas discursivas de organizaciones y organismos internacionales cuando hablan de multiculturalidad. Pues nosotras somos más transgresoras, no queremos multiculturalidad solamente, queremos transculturación, o sea, que nos podamos entender de rincón a rincón, que generemos nuestra propia cultura, tomando en cuenta que no somos, ¿cómo nos dicen? Portadores de cultura, sino somos creadores de cultura. Es muy distinto y también es muy distinto asumirlo diferenciadamente. Pues bueno, cultura, la leo fragmentos, que está más bien teórica, pero hay otra que luego comparto. Dice, la cultura es lo único que nos queda hoy en día, desposeídas de tierra y paz. Por esa razón, la cultura no debería de mercantilizarse. Por el contrario, si solo nos queda nuestra memoria, recuperémosla con el objetivo de reconstruirnos dignamente. Aprendamos de la raíz, de una historia narrada desde adentro, con todas las voces como un sistema que nos explique quiénes somos. Descubrámonos herederas de riquísimas culturas y simbologías con las cuales vestirnos, mirarnos y aprender de nosotras mismas, en vez de andar vendiendo souvenirs baratos de lo que no sabemos que somos. La palabra cultura es una herencia de la antropología y define el universo de lo humano. La cultura, como un sistema organizador de signos, es un invento del Homo sapiens. Este es resultado evolutivo de la mezcla de muchos otros homos que como especies han desaparecido ya de la faz de la Tierra. Pero todas las especies de homos que han existido se mezclaron en una sola, un animal que escribe, a quien la ciencia occidental llamó Homo sapiens.
La cultura es lo que resulta de la manera de adaptarnos al entorno en el que nos toca vivir. Nos permite comunicarnos y transmitir nuestra herencia. Nos hace lo que somos y lo que decimos. Si se sigue gentrificando la cultura, la humanidad terminará pensando como bot en un videojuego y reaccionando mecánicamente a las políticas del gobierno cibernético que administra su vida. Además, la cultura, antes despojada por el mercado de los pueblos, será artificial y la identidad será una prenda de consumo de moda. Y bueno, eso en la C, pero en la K, en la letra K, hemos escrito cultura libertadora con K. Y bueno, ahí ya habla de cómo, pues, cómo la cultura nos puede servir para nuestro propio ejercicio de libertación. Eso es. Escucho sus comentarios. Gracias, Ana Clave. Por aquí la compa Lubina nos pide si nos pudieras leer. No sé si Edith pudieras decir algo o si te resuena algo o si lo quieren escribir también en el chat. Por ahí les leemos. Pero, ay, qué linda diccionaria tan provocadora. Qué hermoso. Y la compa Lubina pide si puedes leer el ritual de sanación, de sanación, Ana Clau. Sí, con gusto. En la letra R tenemos reflexión colectiva, resistencia antipatriarcal, responsables de nuestras vidas y ritual de sanación, que dice así, para Lubina. Remontar la tristeza es aceptar la pérdida, la soledad y la vacuidad de nuestra vida. Reconocer nuestros errores, así como la incapacidad para haberlos evitado. No se trata de pedir perdón o de otorgarlo. Queremos ir más lejos. El perdón es una acción enmarcada dentro de la religión monoteísta y supone una relación vertical con un Dios que juzga y por tanto es el ejercicio de un poder. Por esa razón no vamos a pedir perdón. Hacerlo implica continuar en la relación patriarcal de dominación y asumirnos culpables. Es mejor aceptar las consecuencias de nuestros actos y hacernos responsables de las vidas. Es mejor un reconocimiento público de las injusticias y de las violencias que hacen posible la sociedad patriarcal. Libertarnos sublimando el dolor en un acto de creación, así como un ritual de sanación. Para empezar, es la creación de yo misma, una destrucción simbólica de la que no quiero ser, una reconstrucción de la que soy, una experiencia de honestidad conmigo misma para lograr ser yo y verme, saberme. Debemos lograrlo, además, sin involucrar poderes en el intento. Debemos desempoderarnos, compartir el poder al corresponsabilizarnos, cultivar relaciones de apoyo mutuo, dejar atrás el gastado pero lucrativo modelito capitalista de la competencia y convertir rabia y tristeza en alegría comunitaria. Una vez que hemos logrado asimilar a modo de entendimiento qué es lo que nos dañó en el pasado y nos ancla en el presente, estamos en condiciones de discutir y actuar alternativas. Queremos sanar, es decir, superar la neurosis que nos obliga a repetir eternamente nuestra respuesta defensiva y nos provoca sufrimiento. Una curación simbólica, la representación de nuestra medicina en símbolos como parte de un ritual. Puede ayudar mucho a asimilar el pasado y los cambios del presente y a dirigir nuestra energía vital hacia lo que queremos ser. Hoy está muy largo, pero le sigo. Los rituales eficaces son aquellos que posibilitan un ajuste emocional en los participantes, es decir, que permiten fluir energías estancadas y crear otras.
Asimismo, liberan tensiones, cargas morales y culpas, fortaleciendo al mismo tiempo la sensación de pertenencia y comunidad. La antropología ha demostrado que los rituales medicinales pueden contribuir en la regeneración del tejido social, ya que representan la curación de heridas históricas, fortalecen la identidad colectiva, reconcilian a las personas, transmiten símbolos y memoria y nos aportan confianza en el porvenir. Una vez consensuado el diagnóstico de nuestro mal colectivo, cerramos la terapia con un ritual de paso que nos haga transitar simbólicamente del problema a la solución. Nosotras podemos inventar el ritual y configurar el sistema de símbolos que queremos representar y transformar. Todo depende de qué es lo que queremos sanar y cómo es que hemos decidido organizar nuestras vidas. La idea de inventar un ritual es básica para esta terapéutica porque además de poner en marcha los procesos creativos, produce una revaloración de la identidad personal y colectiva. Para todas las culturas del mundo, los rituales sagrados han jugado el mismo papel de cohesionadores y reproductores del orden social. Si un ritual que antes era fuerte se organiza o se hace poco sólido, es muy probable que se vuelva obsoleto, se transforme o desaparezca. De tal modo, tener la solvencia para inventar colectivamente un ritual para sanar o para dar certidumbre a nuestra alianza y compañerismo implica ya la voluntad de apropiarme de mi vida y mi historia para seguir adelante con gusto por la vida. Ese fue Ritual de Sanación. Ya escucharlo ya sana. Está maravilloso. Pues si se fijan, la idea del libro es que cualquier palabra es por la que podemos comenzar, pero que está vinculada con otras y que todas van bajo la misma óptica del contrapoder o el abdicar del poder y la posibilidad importante de que nosotras seamos las creadoras tanto de nuestra cultura, por ejemplo, con nuestros rituales, como de nuestro espacio y nuestra definición. Eso, como decía Bea hace rato, es una chinga. ¿Eso dijiste o yo oí mal, Bea? Pero es muchísimo trabajo, es muchísimo compromiso, es más fácil asumirse pues ya perdida, ya así es las cosas. Y bueno, recalcar la importancia que tiene tanto la lectura, la reflexión como la escritura y la autopublicación de nuestras propias diccionarias para poderlo entender como un ejercicio terapéutico de autoconocimiento, autoconciencia y autotransformación. Escucho si alguien más tiene algo que comentar u otra palabra guste que se lea. Ana Clau, no tengo idea. ¿Qué es yotra? Bueno, pues yotra es es la última palabra que cierra la diccionaria, entonces se me hace que está bueno. No, porque después viene suma. El suma a los escritores, se los he comentado un poquito ya, por lo menos les dije algunos de los escritores que forman parte de esta diccionaria, ¿no? Porque aunque no es un libro académico y que ha aburrido estar citando ahí a pie página o en medio del texto, pues sí quisimos poner estos autores y sus obras, no solo por reconocer el origen de muchas de las ideas que están aquí, porque aunque las ideas no son de nadie, son de todos, sí tenemos que tener respeto por nuestra historia y genealogía, y reconocer que otros pensadores existieron mucho antes que nosotras y pensaron esas cosas, que las realidades son similares para muchos. Pero bueno, ese es sum a los autores, ¿no? O a los escritores. Pero yotra
pues es la última palabra definida de la diccionaria y ahí les va, se las voy a leer. Espero les guste y genere algún comentario. Yotra. Yotra está formada por dos palabras, yo y otra, cualquier otra. Yotra es muchas yos juntas. Yotra es la identidad de les diferentes. Es sentir empatía por nuestras amigas, pero también por cualquier ser humano en construcción, como yo. Es aceptar que la diversidad humana es tan natural como la diversidad en las demás especies vivas. Es hacer consciente que reproducimos discursos y actitudes racistas que debemos erradicar de nuestras hablas para separarnos de la ideología esclavista que fue producida alrededor del mito de las razas humanas y que ha sustentado moralmente al capitalismo desde el siglo XV. Las razas humanas no existen. Los racismos sí. Todos somos animalas de la misma especie y queremos aprender a volar. Así termina la diccionaria, compañeras. Muchas gracias, Clau, por hacernos aprender a volar juntas. Pues gracias a ustedes por estar aquí. Ahí seguimos, somos poquitas, tal vez no necesitamos levantar la mano, sino pues intervenir. Me gustaría mucho que hiciéramos esta retroalimentación. Pues bueno, creo que he leído suficientes palabras como para hacernos una buena idea como de qué va este libro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de nuestro feminismo? También para darnos cuenta que esta idea de feminismo está bien plantada, sustentada en los feminismos indígenas, que no siempre llevan ese nombre de feminismo, que puede ser un término, pues no sé, que no se apropie, pero que sin embargo en la práctica sí está realizado como una alternativa debida al modo capitalista de ejercicios de poderes, control económico, plusvalía, todo esto. Y también, pues a mí me lleva, haber escrito este libro también me llevó a la reflexión de que el feminismo no es, en primer lugar, como dice Adriana Guzmán, no es algo que se estudia, es algo que se hace, pero que hacerlo requiere una reflexión, por supuesto. Toda acción requiere una reflexión. Y yo lo diría que el feminismo es una necesidad muchísimo, muy importante en nuestro país, pero así en todo el mundo también. En nuestro país, porque bueno, no es el tema, pero lo sabemos, lo vivimos, lo padecemos, lo que es el machismo exacerbado y atravesado por una guerra invisible al resto de la humanidad, pero muy dolida en México. Sabemos, pues, ningún pacifista de última hora se va a detener a pedir por algo, por lo que pasa en México, porque ni siquiera lo ven. Y por lo tanto, pues, en un país como el nuestro, pues el feminismo es necesario, es una herramienta de sobrevivencia, pero también hay que reflexionar qué feminismo queremos y qué queremos construir para saber de qué manera construir también nuestra herramienta. Compañeras, les dejo la palabra, ya hablé mucho. Estamos muy calladas, muy reflexivas, tal vez.
Pero hagan sus comentarios, compas. Yo creo que sí, porque a mí como, sí, yo sí como que rumeo muchas cosas, me quedo pensando como muchas cosas y entonces, Ana Clau, o sea, como, es que no sé cómo, o sea, no sé cómo es ir siendo feminista, pero pudiera ser como este libro, o sea, en un círculo de palabra de mujeres y eso, al poner al centro esta diccionaria, pues pudiera ser que ese círculo de palabra de mujeres estaríamos siendo como esta parte de estos feminismos que queremos, pues, o sea, como, como eso, porque no, luego no sé, como esta parte de las etiquetas y eso, o no sé si también para ser feminista necesitas como que leer tal y tal y tal. Es más inmediato. Ajá, cuando vemos al feminismo como una herramienta para transformar nuestras relaciones inmediatas y nuestra propia práctica, cuestionarnos nuestra propia práctica hacia nuestros hijos, parejas, estudiantes, etcétera, amistades, ahí es cuando el feminismo tiene sentido y efecto. Ahora, por supuesto, también que está de moda, ¿no? Manifestarse feminista. Está de moda tomar estos cursos que les digo, hay gente que está lucrando con ello, pero eso sucede con todo. Toda la creación humana se puede mercantilizar y puede llevarse a volverse una mercancía. Pues la rebeldía de nuestro feminismo es que justo que no sea una mercancía, que no sea un objeto o un sujeto de élite, sino que sea una construcción personal y colectiva del día a día en el cuestionamiento. Dicen otras, bueno, cuestionar es importante, pero ¿qué significa cuestionar? Poner en tela de juicio lo que hacemos nosotras, la autocrítica, saber y darnos cuenta que por supuesto ejercemos poderes, que también reproducimos el machismo, quitarnos la máscara de víctimas, en fin, yo lo veo desde ese lado. Espero escuchar qué dicen ustedes. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, escuchamos. Ay, perdón, es que estoy teniendo muchos problemas hoy con el internet. Bueno, eh, yo quería pues agradecer a Claudia este libro tan potente. A mí me ha gustado mucho leerlo y también iniciar mi propia diccionaria de algunas palabras que ahorita no tengo aquí a la mano. ¿Mande? ¿Sí? No, perdón, que qué chido que iniciaste tu propia diccionaria, Perla. Sí, por ahí creo que en el chat compartí la del comadreo y otras que, que las que las sacamos o trabajamos en un tallercito que nos compartió la compañera Miriam Ibarra. Y eso, o sea, la potencia que tiene el lenguaje, o sea, el lenguaje crea. Dice Brunner que lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, empezar a nombrar con nuestras propias significaciones es un ejercicio de creación maravilloso y de reorganización también del mundo, porque le damos otro sentido a muchas ideas y creo que esa es la potencia enorme que tiene este trabajo que has hecho, que has iniciado y que yo espero que podamos seguir creciéndolo, ¿no? La gran resistencia de las academias de la lengua
a reconocernos, a nombrarnos, o sea, es tan fuerte en el mundo, o sea, dense cuenta cómo mucha gente así, inventa o dice palabras que la Real Academia no reconoce, pero no arma tanto escándalo como cuando nosotras queríamos o nos queremos nombrar y queremos decirnos en femenino. Y es muy fácil para las academias de pronto sí aceptar que incluso que hasta ya no nos nombren, porque por ahí hay también esa gran discusión de que nos digan en las leyes, ¿no? Nos llamen solo cuerpos gestantes o cuerpos como si solo cuerpos menstruantes, como si solo fuéramos objeto, ¿no? Objeto de reproducción, que es lo que siempre, como siempre nos han pensado. O sea, es muy fácil para ellos quitarnos ahí no hay discusión. Entonces, el nombrar una diccionaria me parece un acto muy irreverente y lo celebro mucho. Muchas gracias, Clau, por esto. Sí, qué buenas palabras y qué bonito saber también eh, por esas palabras que vienen de lejos que estamos tejiendo la misma red, Perla. Eh, por aquí también andaba viendo, con otras compas también, me anda revoloteando como esta otra palabra que también me gustaría como ponerla y compartirla aquí con ustedes. Aquí en la M está esta parte de maternidades voluntarias, pero el otro día, en otro conversatorio, hablaban del maternaje, del maternaje, o sea, del maternaje como en verbo, del maternar, y maternar, por ejemplo, proyectos como, por ejemplo, la feminaria, del maternar, por ejemplo, los libros, ¿no? Todo que nos ha compartido Ana Clau, todo de escribir, de hacer los libros, de maternar como el hacerla, el tener nuestra macetita en casa, el maternar como el hacer nuestra ropa o nuestros dibujos o no sé, como cada una vayamos siendo y me queda revoloteando esta palabra de maternar y de maternarje en en como en espejo con lo que sucede en el maternaje con la madre naturaleza, pues, ¿no? Cómo maternan, por ejemplo, las elefantas, cómo maternan la comunidad de hongos, ¿no? A partir de sus raíces, cómo van alimentando toda la tierra, cómo el maternaje de las elefantas van al paso del más lento y van todas juntas, pues, ¿no? Y al paso del más lento o de la más el elefante. Ahí sí es elefante. Los elefantes son inclusivos ya de por sí. Entonces, como ese verbo, pues, ¿no? También nos pudiera también abrir caminos de hacerlo en la práctica esta feminista que a mí me encanta, pues, ¿no? Como eso se hace, el feminismo se aplica y se practica.
Entonces, como ese verbo, maternar y el maternaje que vamos haciendo. Bien, pues ya vemos que podemos ir armando muchas diccionarias y ya hay propuestas específicas de palabras, como la que hacía Perla y la que hace ahora Bea, de maternaje. Yo la primera vez que leí esta palabra, y que supongo es el origen, es en los libros de el gran Claudio Naranjo, este sabio chileno, psiquiatra, antropólogo, y que trabaja mucho con el concepto del eneagrama, pero cuando habla en sus libros sobre la educación y vinculada a las neurosis, que son sus temas, pues habla de esto del maternaje. Y sí creo que es una palabra que se puede discutir mucho, incluso para resignificarla, como lo está haciendo Perla, porque cuando la lees en Claudio Naranjo, como digamos, como el origen, quizá el origen de esta palabra, habría que estudiar si más atrás existe, pero él la dice como la crianza, ¿no? Como la primera crianza de los niñes. Y de hecho dice cosas muy severas, como decir que, pues, sí, que las neurosis están directamente vinculadas a un mal maternaje. Y la importancia que tiene el hecho de que les den pecho a los niños, que los cuiden y eduquen con amor durante los primeros años de su vida. Y ahora también ya la había estado escuchando como que ya más resonante con el hecho de otras labores que no tienen que ver con la crianza, como lo está diciendo ahorita Bea. Lo veo problemático porque de por sí la maternidad es problemática y hacerte cargo de la crianza, de todo, hay que cuestionarlo en el sentido de que aunque usemos la palabra maternaje, las crianzas, las educaciones sean colectivas y participen de todo, de todas las personas, géneros que sean, transgéneros, antigénero, y aunque no hayan tenido nunca hijos, poder llegar a construir un maternaje como el cuidado, la buena crianza de algo en colectiva. Eso es lo que yo pienso. Me acabó la carga. Si compa, si alguien quiere agregar algo, cuestionar, decir. Tal vez podríamos proponer palabras que necesitan una redefinición para luego poder reunirnos nuevamente y hacer nuestras diccionarias, ampliarlas. Pues sí, es un ejercicio muy útil, muy bonito, y tal vez sí podemos pensar en la idea de ir colectando nuestras palabras y luego reunirnos para tejerlas, porque ya tenemos las palabras sueltas a lo mejor, pero si las tejemos juntas todas, las palabras entonces se pueden resignificar en función de las otras palabras y de nuestra necesidad y generar la diccionaria. Ese es un ejercicio pendiente, propuesto y que me sumaría con mucho gusto. Ana Clau, ¿pudieras leer Libertación? Y también preguntarte si fue alguna como reflexión también
o sea, que llegaron a libertación a partir de liberación o algo así, como eso. Claro, vean, pues en la L tenemos leer, escribir y libertación. Tengo muchos problemas con la palabra libertad, es una bellísima palabra, fuerte. También me gusta cuando se utiliza como nombre, ¿no? Como libertad. Por ejemplo, la chica de Gozadera. Pero los problemas que tengo con esa palabra son porque es, así como democracia, es una palabra del capitalismo muy recurrente, de la ideología del capitalismo que nos hace suponer, autoengañarnos a que somos libres y nuestra libertad consiste, si es una libertad tipo gringa, tipo oeste, pues nuestra libertad consiste en la defensa, no en poseer armas, y si no, pues nuestra libertad consiste en capacidad de consumo. En cambio, que de ahí vendría liberar, ¿no? Y cuestionamos ya conjuntas todas esta palabra liberación, porque ya está muy usada y estaba difícil resignificarla. Está usada también por nuestros históricos compañeros de la lucha, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional. Y al final nos pareció que ya estaba un poquillo contaminada o gastada, si tú quieres, y que no sabríamos cómo resignificarla, pero en cambio libertación, pues ya implica el ejercicio mismo del esclavo, del esclave, el ejercicio mismo de liberarse, autoliberarse. Esa es un poquito la reflexión que hay detrás, ¿no? De la palabra libertación, que a continuación paso a leer. Libertación, acción de construir nuestra autonomía cultural y nuestra soberanía emocional, de trabajar y crear alimento o insumos para nuestra comunidad, de evitar participar en transacciones económicas que impliquen lucro y de no medir con la vara del dinero la vida. Los diccionarios definen libertar como la acción de poner en libertad a quien estaba prese o atade. Libertar es transformar al sujeto en liberte. Así lo entendemos aquí. Por eso no utilizamos el concepto liberar o liberación. Ese verbo no implica necesariamente la precondición de prece. Liberar es dejar libre. Libertar es dejar de estar esclavizado. Esa sería la palabra libertación. Y así entonces también proponemos un feminismo de libertación comunal. Aquí la compañera Dul nos pone en el chat, Ana Clau. Compañeras, gracias por el espacio de resignificarnos la vida. Me voy con más piensos, más horizontes al que chingarle y con también mucha esperanza. Tengo que irme de la sala, pero las llevo conmigo para acercarlas a mis días también. Gracias, Claudia, por compartir tu chambota. Gracias a ustedes y a Dulce Páramo. Sí, gracias, Dulce. Y sí, a seguirle chingando, pues. Ese chingar, tomé la palabra también
de un abuelo zapoteco. Eso mismo dijo, sí, que la comunidad es una chinga. Ya lo creo. Ya lo creo, porque fíjate que yo muchas veces también me pregunté en Chiapas, ¿por qué no todos se vuelven zapatistas? Cuando viene uno de los caracoles y regresas al mundo, empiezas a ver los sufrimientos de la gente que está pues pidiendo ahí dinero o así piensas, ¿por qué no se vuelven todos zapatistas? Pero efectivamente es una chinga y hay que tener un sentido muy amoroso de los demás para poder crear comunidad. Sí, pero ahí vamos, cada vez vamos siendo más. Por aquí Perlita hablaba de la palabra metiche. La palabra metiche. Como decía. Ajá. No, decía de comadreo, no decía. El comadreo, ajá. Y que le gustaría meter en la, o sea, también o sea, como otra palabra también que no esté incluida, la palabra metiche. Metiche, sí. Sí, pues bueno, no sabemos cómo lo está viendo Perly, en qué sentido lo está diciendo metiche, porque puede tener una connotación negativa y otras muy distintas, ¿cierto? La necesidad de estar al tanto de los demás, de cuidar de los demás. O el maternal. Sí, por ahí va. Uh-huh. Sí. Siempre tiene así como esa connotación negativa, sin embargo, gracias a las metiches es que muchas cosas se logran, ¿no? Y de gente que está, así como dices, informada, que se interesa por saber qué sucede y compartir, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando el ejercicio no implique juzgar. Creo que dejar de juzgar es algo elemental en nuestra conversión o en nuestra transformación a un colectivo o a una comuna. Y también por eso, por ejemplo, aquí se ve en pantalla, en la J, juicio anulador, anular el juicio, básicamente sería esto, ¿no? El juicio es decir, la crítica negativa a las mujeres tiene un sentido, el sentido de la división, del control, sobre todo, el control del cuerpo y la sexualidad, y por lo tanto nuestra obligación es anular el juicio, quitarnos esos lentes tan pegados y ver la vida sin juzgar, porque al final de cuentas nosotras no sabemos por qué la gente hace y le pasó y hizo y lo que pudo o cómo reaccionó, o en fin, no tenemos por qué juzgar, porque al final eso es parte de una religión monoteísta, de un Dios masculinizado en el símbolo, que juzga, ¿no? Que juzga y desde ahí divide. Creemos que el juicio divide y no debemos, por lo tanto, practicarlo. Y cuando nos sorprendamos a nosotras mismas juzgando a otra mujer, debemos en el acto cortarnos para, en todo caso, entender o tratar de entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Entender, no juzgar. Me llama la atención también la palabra porque es una palabra de origen náhuatl y me gustaría mucho saber cuál es su origen, o sea, exactamente qué querían referir. Y
y el hecho de que la defina luego el diccionario como la persona que se mete en asuntos que le son ajenos y pensar qué asuntos te son ajenos, o sea, te serían tan ajenos que no tendrías interés en entrar o por qué surgiría, si surge el interés en entrar en esos asuntos no te son tan ajenos, no sé, me llama la atención, pero pues nada más era como la idea de iniciar como una serie de palabras que pudiéramos resignificar. Claro. Metiche suena bonito aparte y a lo mejor como a los poetas, nada nos es ajeno. Porque a un poeta, porque el dolor de un niño de otro lado del mundo le genera un verso, ¿no? Porque no le es ajeno. Entonces, por supuesto que nos incumbe, y yo ahí vuelvo a marcar, siempre y cuando no nos incumba ni para, no seamos metiches ni para empoderarnos sabiendo cosas de otros o así, ni para juzgar, sino para solucionar, resolver la vida. Pues ya veo que no tenemos mucha más, quizá nuevas participaciones, quizá ya puedo ir cerrando, como la ven. O también puedo ser paciente y que se animen a compartir alguna palabra. Yo estaba pensando en esto que decía, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Que decía Perlita, ¿no? Esta cosa de la mujer que habla y habla. Y precisamente hoy en la mañanita leía un libro que se llama Papyrus, que hablaba de una mujer, en italiano se dice tachitamuda, ¿no? Que contaban que esta hablaba y hablaba. Entonces, es juzgada por Jove y le corta la lengua. Entonces, estas mitologías griegas, ¿no? También me dejan así como pensando, como en la perfecta mujer, la que no habla, la perfecta mujer, la que está ahí y no dice nada. Y un poco es contrastante, ¿no? También el pensar que, o sea, es válida resignificar que la mujer pueda hablar y que también resignificar que no solamente lo que va a decir son chismes, ¿no? O que van a hacer en un juicio. Porque pienso que el dolor muy grande que se tiene de las mujeres es este silencio, ¿no? Esta agresión hacia el solo hecho de hablar, o sea, de hablar. Y yo creo que es interesante esta cosa de la metiche, de la chismosa. O sea, si la metiche se resignificara y la metiche hiciera, qué sé yo, la diccionaria, si la chismosa se resignificara, hiciera la diccionaria, qué bonitas metiches y qué bonitas chismosas, ¿no? No lo sé. Gracias, demasiado hermoso. Claudia, demasiado hermoso. Gracias, me dejas pensando. Sí, está muy bien también reflexionar sobre la idea de hablar, ser parlanchinas y cuestionarnos, ¿no? Hablar para qué, para quién. Que la capacidad fisiológica de hablar tenga un efecto libertador, social, acompañante, solidario. Y bueno, pues también veo que las mujeres en todo el mundo están diciendo, están haciendo y están generando sus propias círculas de escucha y de hablar
y que ya nada nos puede detener. Me gusta mucho eso. Quizá alguien todavía aplique esa filosofía de que pues no las mires y no las oigas, pero está imposible no mirarnos, porque nuestra acción y nuestra palabra están transformando muchas cosas. Y bueno, un sentido explícito en el libro de Diccionaria es que todas esas transformaciones prácticas, feminismos, hechos lucha, no los dejemos de revisar nunca, que nos estemos mirando, que nos estemos cuestionando, no criticando, no minimizando y no devaluando, sino entendiendo qué estamos haciendo y cómo es que lo vamos a hacer para que continúe, para mantenernos vivas. Ya lo he dicho otras veces, pero también está como decir que seamos rebeldes, pero el que es o la que es rebelde lo sabe que no es tan bonito. Siempre hay un castigo y muy fuerte. Entonces también esta rebeldía tiene que ser colectiva, no individual, para que el castigo inevitable pueda ser transformado y superado. Eso es muy importante, que también lo sepamos, que si vamos a ejercer una rebeldía tiene que ser, como lo vuelvo a citar a García Durán, a esta gran mujer, ¿no? Pues que nos dice que lo que tenemos que hacer es desobedecer en colectivo. Eso. Entonces también nuestra rebeldía tiene que ser colectiva. Las personas que somos rebeldes en nuestro carácter, no rebeldes para voltear la tortilla y obtener el poder, sino que no nos gusta el poder, sabemos que se sufre en esta actitud y nos encontramos solas, pero si no nos encontramos solas y podemos hacer una rebeldía comunitaria, entonces va a ser más difícil la represión y el castigo como modo de aniquilamiento. No va a dejar de existir la represión, pero no tiene que aniquilarnos. Eso. No nos dejaremos. Ay, muchas gracias, Ana Claudia. De verdad que sí, me dejan, y compañeras me dejan pensando y sentí pensando, ay, removiendo todas, haciendo conexiones de cariño, todas las células y neuronas y todo lo que conforman a la BEA. Y ahorita que están hablando, me viene, me revolotean como voy conjuntando como los caminos. Ahorita que están hablando de justo las mujeres que hablamos, pues, ¿no? Las chismosas, las metiches y eso, ¿no? De las mujeres que hablan. Pero también me pongo a pensar también, sí, ahorita que puse aquí esta palabra que viene en la diccionaria de la escucha colectiva, y me viene también, resuena con el caminar que vamos teniendo. Resueno con la potencia también de esa palabra escuchada, ¿no? De la palabra escuchada. A lo mejor sí sabemos de la palabra hablada, ¿no? Como todas las lenguas saben y tienen todo perfectamente gramaticado y todo de la palabra hablada. Pero, ¿qué hay de la potencia de la palabra escuchada? ¿Qué lengua tiene algún estudio o tiene alguna práctica sobre la palabra escuchada? Y a lo mejor esas metiches, esas chismosas también
lo son, esas mujeres parlanchinas lo son porque tienen esa potencia de la que les da la palabra escuchada, ¿no? La palabra de escucha. No sé, por ahí, no sé si me doy a entender o ya me fui volando con ese yotra, Ana Clau. Y si tenemos, ya son las 12, entonces si quisieran podemos ir cerrando y eso. Sí, la palabra escuchar y sobre todo la acción escuchar es tan bonita, ¿no? Tan importante, tan terapéutica. Ahora si lo podemos hacer algo político, imagínense la fortaleza de la acción de escucharnos, ¿no? O escucharnos. Y creo que pues ahí también hay una herramienta muy importante que ustedes practican tanto en la feminaria como en todo lo que hacen o hacemos como mujeres y la sexta. Yo sí siento que nos estamos transformando un montón. Y también decirles algo que nunca he dicho en ninguna de las múltiples presentaciones y comparticiones de este librito, que como les comenté antes ha sido de gran pegue. Pero si se fijan y cuando lo tengan en sus manos, pero al menos si se fijan por el índice, es que los conceptos nos corresponden a nosotras quiero decir mujeres y la sexta, a Clau y a nosotras. Y es un libro basado en nuestra propia práctica. Obviamente que si yo digo esto a alguien que no le suena, pues va a decir, a mucho gusto. A nosotras sí nos suena el hecho de que yo les comparta, confiese, comente, que durante la reclusión de la pandemia me deleité escribiendo estas palabras, me salvé, pero no me gusta esa palabra porque es religiosa, pero sí me sostuve a mí misma gracias a la escritura y a que había escuchado todas estas cosas, tanto en Clau como en muchas de nosotras, y poderlas poner en escritura. Quedé feliz después de terminar este librito, ya se imaginarán, o sea, para nada me sentí aislada en esos momentos que para tanta gente fueron tan difíciles. Tuve la fortuna, si quieren, el privilegio de estar en mi escritorio y poder escribir esto gracias a que había escuchado, había vivido con ustedes nuestras experiencias de lucha. Así que véanse reflejadas, es suyo, es nuestro. Y eso es lo que digo para finalizar. Y sí, es verdad, es algo no solo cercano, sino que realmente que nos atraviesa, porque es el camino que hemos elegido y hemos seguido y el que nos da esperanza. Muchas gracias por congregarlo, por recoger todas las semillitas y ponerlas juntas, organizadas y sistematizadas y darle sentido a nuestra lucha, porque efectivamente si lo concatenamos en el lenguaje va a ser posible integrarlo en la vida, ¿no? Y de verdad, pues romper esas cadenas de poder, que es como empieza y como se va entretejiendo todo. Muchas, muchas gracias, Clau. Sí, Clau, gracias a ti, nuestra querida maestra, hermosísima compañera. Ahí vamos las Claudias. Ay, sí, gracias Ana Clau por nuestra diccionaria. Resuena en todas partes. Muchas, muchas gracias. Compas, no sé si es de verdad que es, sí, es muy lindo y me quedo con el yotra.
a seguir volando, a seguir volando como con ese viaje por los 5 continentes y más allá, ¿no? Entonces, que ese yotra nos vaya siendo brújula para seguir abriendo estos otros horizontes de caminos posibles de habitar, como mujeres rebeldes que vamos siendo y que nos vamos eh, juntando. La juntanza, esa también está linda la palabra, la juntanza. Sí, la estoy escribiendo. Muchos abrazos y muchas gracias por compartir, compañeras, y pues aquí está nuestra diccionaria. Les quiero dar un anuncio también, es que sabemos que en el territorio kurdo ha habido muchas incursiones, pues una guerra ya abierta, ¿no? Hay ataques muy fuertes, sobre todo por parte del gobierno turco, aunque no solo en territorio turco, sino también en territorio sirio y un poco en Irak. Y entonces hay una campaña de los comités de apoyo a las mujeres del Kurdistán, que saben que hay un núcleo muy fuerte en Argentina, y entonces la compañera Ro está hablando con ellas para tratar de fijar una fecha y un horario en la próxima semana para hacer una acción internacional el 11 de junio. Entonces, pues pensamos que se pueden vincular otras guerras, como la guerra de Chiapas también, que ya todas vimos que ha habido ataques y nuevas amenazas de desplazamiento a familias zapatistas que viven en autonomía, que viven en paz y que no, bueno, que no ameritan, no están generando un conflicto, por el contrario, plantearon compartir la tierra, trabajarlo juntas y juntos, y estos agresores